Punto 10. Nuestra alma inteligente es además espiritual e inmortal. Punto 10.1. Se prueba que el alma es espiritual porque realiza actos intelectuales con los que capta lo que no impresiona a los sentidos, y lo que no se ve ni se toca, y lo que no tiene color ni forma ni peso, y lo que no es material: el deber, la justicia, la nobleza, el honor, la virtud, el heroísmo, los sentimientos de envidia, odio, venganza, avaricia, ambición, orgullo. Estos son de carácter espiritual, y lo mismo que la amabilidad, la generosidad, la bondad, etc. En una carta, los sentidos materiales ven papel, ven tinta y ven signos, pero ellos no ven el amor que esto expresa. Tenemos en nosotros una potencia espiritual que capta lo que no captan los sentidos materiales. Es propio del ser humano tener ilusiones. La ilusión no tiene nada de material, es una propiedad exclusiva del alma espiritual. Los conceptos abstractos no están sujetos al tiempo ni al espacio, son de ayer y de hoy y de aquí y de allí, no como la flor que yo veo aquí y ahora, porque ayer era capullo, pero mañana se secará. En cambio, los conceptos abstractos son invariables en el espacio y en el tiempo. El concepto de la triangularidad se aplica exactamente igual a todos los triángulos posibles de todos los tiempos y de todas las formas, ya sean equiláteros, isósceles o escalenos. Cuando yo digo madre, hijo, hermano, además del proceso físico y fisiológico de ondas sonoras y nerviosas que llegan de mis cuerdas bucales a tu tímpano y de tu oído llega al cerebro, hay algo muy distinto de la materia que sale de tu corazón. Y eso se traslada donde está tu madre, donde está tu hijo o donde está tu hermano. El decir te amo y el I love you suenan de un modo totalmente diferente. Sin embargo, el español y el inglés entienden en esas frases la misma idea. El proceso físico y biológico de ondas sonoras y sensitivas es distinto, pero la idea que expresan es la misma. Lo que pertenece al orden material es distinto, pero la idea que se capta con el alma espiritual es la misma. Si en una hoja de papel yo dibujo unos garabatos y a continuación escribo un pensamiento, la ciencia podrá examinar lo material, la calidad del papel, la composición química de la tinta, pero no podrá informar de la diferencia entre los garabatos y una frase correcta, y menos de la idea de mi pensamiento, y yo sí podré. Y es que yo tengo algo que capta lo que no es material. El alma compara dos ideas, ve su conformidad o su disconformidad. Si yo escribo en una pizarra que el azúcar es rojo y que el clavel es dulce, tú captas que hay una desconexión de ideas, porque lo rojo no es el azúcar sino el clavel, y lo dulce no es el clavel sino el azúcar. Esto lo captas porque tú tienes una potencia espiritual, y esa potencia capta las ideas. El proceso físico y fisiológico de la pizarra a la retina y al cerebro es igual en los dos casos. Si alguien insulta a tu madre, te dolerá. Pero si la frase va dirigida a un magnetófono, éste la va a grabar, pero no se va a ofender por ello. Una computadora puede hacer operaciones matemáticas, pero solamente las operaciones para las que ha sido previamente programada. Por otra parte, la máquina es incapaz de sentir responsabilidad, pudor, honor, agradecimiento, amor, odio, miedo, tristeza, pena, vergüenza, remordimiento, arrepentimiento, etc., porque estos son sentimientos de un rango espiritual superiores a lo meramente material. Un pensamiento no se puede medir con leyes de la materia, ni con aparatos de medir, y no se puede apreciar el valor artístico de un cuadro con eso. El espíritu existe en el hombre porque la ciencia no puede explicar el raciocinio ni tampoco el libre albedrío y todo lo que ellos conllevan. El ser humano conoce, además de los objetos concretos, las nociones abstractas y universales, lo que solamente puede conseguirse con un imponderable principio espiritual. Un animal puede distinguir por los sentidos cosas concretas, por ejemplo, un triángulo equilátero de otro isósceles o escaleno, pero nunca podrá captar la idea de la triangularidad, que es de un orden espiritual. Por un lenguaje inadecuado, a veces se da a estas sensaciones sensitivas un significado espiritual, y decimos que el perro tiene alegría por la satisfacción que siente junto a su amo, y que está triste cuando lo pierde,
pero estos sentimientos son de un orden sensitivo, lo mismo que nuestro bienestar depende de la temperatura de la habitación, lo cual es puramente sensitivo. Este lenguaje inadecuado es muy frecuente. También decimos que el ordenador está pensando cuando lo que hace es buscar una palabra o un documento, y esta operación es puramente material porque no tiene nada de reflexión, porque la reflexión es de un orden espiritual. Mientras que nuestros sentidos son comunes, con los animales el entendimiento capaz del raciocinio abstracto es propio solamente del hombre. La razón es la facultad del pensamiento, y eso es exclusivo de las personas humanas. El uso de la razón es lo que nos eleva por encima de los animales. Un perro, ante un libro abierto, solo va a apreciar el papel blanco, la tinta negra, los colores de las fotos, pero él se quedará indiferente ante lo que diga esa página porque no capta las ideas, porque éstas no son materiales. El hombre no se queda indiferente ante las ideas porque él tiene un alma espiritual que sí capta lo que no es material. Si nosotros no tuviéramos un alma espiritual que es capaz de captar las ideas ante un escrito, entonces nos quedaríamos igual que el que no entiende el telégrafo, o que no entiende el morse, o ante una tira de puntos y rayas, que se queda en siendo lo mismo. Si la noticia recibida es buena o es mala, no importa, porque no se entiende. En un libro, lo material es el papel y la tinta, pero cuando lo leemos, se capta algo que no es material, y eso se llama ideas. Fuera de la especie humana, no conocemos ningún animal capaz de hacer un razonamiento abstracto y todo lo que eso conlleva. La actividad mental humana basada en conceptos abstractos es cualitativamente diferente a los procesos bioeléctricos que ocurren en el cerebro con todo lo que eso conlleva, y existe en nosotros un ente que no es material y que sí es capaz de razonamientos abstractos. Ahora bien, el efecto no puede ser de una naturaleza superior a la causa que lo produce. Por eso un huevo de gallina no puede salir de un pepino, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes 1000 pesetas, a mí no me las vas a prestar. Y si el alma es capaz de actos espirituales, es porque es espiritual. Lo espiritual no puede, ni podrá jamás salir de lo material. El alma espiritual es siempre superior a la materia y no puede salir de la materia. La materia engendra solo materia. El espíritu no está sujeto a las leyes de la materia. Un juicio, un raciocinio, un acto de voluntad no se pueden ver, no se pueden oler y no se pueden pesar. Punto 10.2. El alma produce operaciones espirituales y luego es espiritual. Por eso hace lo espiritual, porque es espiritual. Es más, el hombre puede conocer su propio potencial psíquico y puede darse cuenta de que piensa, y también puede darse cuenta de que sabe. La conciencia y el juicio no son un simple cambio de grado o de calidad con respecto al instinto animal, sino que son un cambio absoluto de naturaleza y de estado, porque los animales conocen, pero ellos no saben que conocen. El hombre es el único que puede reflexionar y darse cuenta de que sabe. Solo el hombre entre todos los vivientes de la tierra conoce su propio conocer, y así sabe que sabe. Por eso es mejor llamar al hombre animal racional, como lo dijo Aristóteles, porque sería más exacto decir que el hombre es un animal reflexivo. El hombre no es solo un ser que sabe, sino también es un ser que sabe que sabe. Lo que caracteriza al hombre es una conciencia reflexiva. El hombre es un ser que se pregunta por el último sentido de lo que hace y de lo que es. Y esa es una pregunta que no se hace, ni se hará jamás el animal. El hombre es un ser que se plantea problemas y por eso se distingue de los otros seres que componen al universo. Lo lógico del hombre es que se haga preguntas trascendentes. Es irrenunciable que el hombre se pregunte sobre el origen del universo con todo lo que ello conlleva. La negativa a razonar sobre este problema es irracional y contradice la propia esencia de la razón. La materia inerte no se plantea ninguna cuestión sobre sí misma. La mesa es lo que es, no se inquieta por lo que es o por lo que debe ser. El animal tampoco discurre, vive, ejerce sus apetitos y ejerce sus instintos, pero él no reflexiona, no se interroga sobre ellos, ni sobre su objeto, ni sobre su valor.
El hombre, por el contrario, es capaz de reflexionar y de volver sobre sí mismo y sobre sus actos. En la interrogación y en la reflexión nacen y maduran nuestras acciones, auténticamente humanas. Los animales tampoco pintan, porque para pintar hace falta tener conceptos espirituales en la cabeza. Ellos no tienen un alma espiritual. Yo le oí decir al padre Pilon, en un congreso de parapsicología en Toledo, el 28 de febrero de 1988, que la conciencia es totalmente distinta de las sensaciones propias del mundo animal. Estas sensaciones pueden medirse materialmente, pero no así la percepción de la conciencia. A propósito de la diferencia entre el alma y el cuerpo, yo le oí decir a Julián Marías en una conferencia que pronunció en el Colegio Oficial de Médicos en Madrid estas ideas. El cuerpo me dice que yo soy, pero no me dice quién soy. El quién es propio del alma. El cuerpo me dice que estoy hecho de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de calcio, de hierro, etc. Pero la personalidad, la simpatía, la cordialidad, la amabilidad, la sinceridad, el orgullo, la soberbia, la mentira, el odio, la venganza, son defectos y virtudes espirituales. Un chequeo médico descubre mi cuerpo enfermo, que yo soy diabético, que tengo colesterol o que soy miope, pero al mismo tiempo mi espíritu, mi ánimo, mi alegría, mi optimismo pueden ser muy saludables, y aunque haya cierto influjo entre el cuerpo y el alma, evidentemente que el hombre no se reduce a lo que es su cuerpo, sino que es más importante quién es su persona, y esto es algo que sí que trasciende a la materia. Vivimos ajetreados y queremos hacer muchas cosas y no tenemos tiempo para nada. Giramos en un círculo y no avanzamos, y es que no existe horizonte. Muchos ignoran el sentido de la vida, ignoran el porqué y el para qué de la vida, y sin embargo todo ser racional debería preguntarse, ¿qué hago en la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la vida? Solo quien tenga una respuesta clara puede vivir con optimismo. Esa idea clara, segura, optimista, solo la proporciona la fe. Toda persona con sentido común tiene que darle un sentido a su vida, porque hay que saber por qué y para qué vivo. Mi vida me la hago yo, con mis actos. Si yo no tengo una finalidad, es como amontonar ladrillos pero no saber lo que se quiere construir. No es lo mismo realizar un trabajo absurdo que trabajar para algo que sí merece la pena. No tener una meta en la vida es como subirse a un tren pero no saber a dónde me lleva. Tener un ideal en la vida nos da esperanza, nos da alegría y nos da optimismo. Muchos ponen su ideal en el dinero y en disfrutar, pero antes o después reconocen su desilusión, porque la componente espiritual del hombre no se va a satisfacer solo con cosas materiales. Lo único que llena al hombre es y siempre será Dios y el servicio al prójimo. Y estas dos cosas las ofrece la religión, y por eso el creyente que vive su fe es la persona más feliz de la tierra. Punto 10.3. La espiritualidad del alma se prueba además porque el hombre es libre, y que el hombre tiene libertad es un dogma de fe. Según Karl Popper, uno de los autores más influyentes en la filosofía de la ciencia del siglo XX con todo lo que conlleva, critica a las doctrinas deterministas que, pretendiendo apoyarse en la ciencia, niegan la libertad humana. Libertad significa la autodeterminación y la ausencia de determinación, tanto interna como externa, y nuestra libertad podrá verse influenciada por diversas circunstancias externas o internas a nosotros mismos. La endocrinología estudia, por ejemplo, el influjo de la tiroides en el psiquismo, pero siempre quedará en pie en qué condiciones normales tenemos libertad, y lo probamos con la propia experiencia. Yo soy consciente de que yo tengo libertad para rascarme la nariz o cualquiera de las dos orejas indistintamente. En cambio, yo sé que no puedo detener libremente las palpitaciones de mi corazón y tampoco soy libre para dejar de tener hambre. Si yo dejo de comer, es decir, nadie a mí puede discutirme que yo soy libre para algunas cosas, pero no para todo. El ser humano, al ser una persona racional, tiene la facultad de poder disponer de su voluntad de un modo intransferible, de modo que ningún otro ser le puede suplantar. Y la prueba de que todos los hombres creemos en la libertad humana es que nos indignamos ante ciertas acciones monstruosas que suponen la libertad y la responsabilidad. Un hijo que apuñale a su madre, por ejemplo, para robarle. En cambio, si la acción se hace sin libertad,
es decir, el que apuñala a su madre estaba loco, esto no provoca indignación, sino que da lástima. Si el hombre no es libre, es tan impotente para modificar su conducta como lo es para modificar las rutas del sol. En este caso no tienen sentido ni las sensaciones ni las condecoraciones. Si las hay, es porque todo el mundo está de acuerdo en que el hombre es libre y que es responsable de algunos de sus actos. Si el hombre tiene libertad, es porque es algo más que materia. La materia no tiene libertad porque indefectiblemente obedece a las leyes físicas. Es materia, dice Weizsäcker. Lo que se atiene a las leyes físicas es materia. La libertad humana trasciende a las leyes físicas. Una máquina responde siempre de la misma manera a los mismos estímulos en las mismas circunstancias. Si el motor de la moto no arranca, no es porque no quiere. Será más bien porque no tiene gasolina o porque no tiene una bujía en condiciones. Pero si no arranca, tú no le castigas, porque sabes que no tiene libertad. Buscas la causa y la remedias, porque sabes que si todo está en condiciones, el motor sí arrancará necesariamente. En cambio, el hombre puede obrar con libertad, y por eso al asesino se le mete en la cárcel. Pero no se encarcela una máquina que ha triturado a un hombre, porque ella no tiene responsabilidad. Punto 10.4. Los animales tampoco tienen libertad. Sus movimientos espontáneos se deben a los impulsos de sus diversos instintos de conservación del individuo y de la especie, como buscar alimento, defender su vida y reproducirse. El hombre, al ser libre, puede escoger lo que quiera, entre dos cosas, o entre más de ellas. El animal, como no lo es, no es libre, y él no puede escoger. Él sigue necesariamente lo que más atrae su sensibilidad. Es el estímulo más fuerte de sus instintos. El hombre sí puede renunciar a su apetito, el animal no puede. El animal no puede subordinar lo placentero a lo honesto, el hombre sí. El hombre puede oponerse a las inclinaciones de sus instintos para servir a un ideal. Así dice un famoso texto de Schiller, que el hombre es el único animal capaz de decir que no a la satisfacción de sus apetencias instintivas. Y no es lo mismo la libertad que el libertinaje. La libertad es un bien. El libertinaje es un mal. La libertad se convierte en libertinaje cuando se olvida de los derechos de los demás. La libertad personal debe estar siempre subordinada al bien común, y la libertad, lo mismo que el fuego o el agua, son buenos cuando están controlados, pero cuando actúan sin control lo devoran todo. Eulogio López, en la revista de Hispanidad de Internet, señala 3 niveles del modernismo. El inciso A es que lo que es real debe ser legal, uniones, de hecho, homosexualidad, y lo que es legal es bueno, aborto, eutanasia, y lo que no está en la ley no existe, la justicia no lo puede perseguir, por ejemplo, el satanismo. Punto 10.5. Pero además la existencia del alma espiritual es algo que se percibe. Dice San Pablo, siento en mi cuerpo bajos instintos contrarios a mi espíritu, me encuentro prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo, y por eso actúo no como yo quiero, sino según el pecado que llevo dentro. El bien que yo quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Cuando yo quiero hacer algo, lo bueno, entonces me encuentro con lo malo en mis manos. Y dice Ovidio, video meliora provoque deteriora secur. Veo yo lo mejor y lo apruebo, pero aún así hago lo peor. El hombre debe seguir la ley moral que lo impulsa a hacer el bien y evitar el mal, y esta ley le resuena en su conciencia. Pero herido en su naturaleza por el pecado original, está sujeto al error e inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Todos notamos en nuestro ser 2 partes, una baja y otra alta, una que prefiere lo que es cómodo y otra que prefiere lo que es heroico, una que se inclina al placer y otra que frena ante lo que está prohibido, una que huye ante el dolor y otra que se enfrenta con la misma muerte cuando lo exige el deber. Ahora bien, el instinto de conservación es esencial a toda naturaleza. La planta se agarra con sus raíces a la tierra y los animales se defienden como fieras. En cambio, el hombre, cualesquiera que sea su religión o su no religión, o sus ideas, estima que hay ocasiones en las que vale la pena dar la vida por otros valores que no son materiales.
y los que así lo hacen son llamados héroes. Esto significa que el hombre es algo más que materia. Si el hombre fuera exclusivamente materia, el bien supremo del hombre sería la vida terrena, y vemos claramente que eso no lo es. La motivación de este actuar es triple. Inciso A. Por placer propio de los animales, que siguen sus instintos. Inciso B. Por utilidad propia de las personas inteligentes, que no hacen cosas útiles. Inciso C. Por moralidad propia de las personas virtuosas que procuran agradar a Dios. Por otra parte, en el hombre tiene más importancia lo que pertenece al espíritu que lo que pertenece al cuerpo. Una bofetada en público duele más por lo que tiene de humillación que por el dolor físico que produce. El remordimiento de una mala acción se siente en el alma. El cuerpo puede quedarse satisfecho, el alma no. Si Dios es justo, no puede estar igual el terrorista que ha puesto una bomba que sus víctimas inocentes, y sabemos que Dios es justo. Pero vemos que en el mundo no hay justicia, y muchos malos triunfan, y muchos buenos no reciben la recompensa de sus buenas obras, y luego tiene que haber, después de otra vida, donde Dios dé a cada uno el premio o el castigo que sus obras merecieron. Es decir, que el alma tiene que sobrevivir al cuerpo. Si el alma sobrevive al cuerpo, es porque ella no necesita del cuerpo para existir, es decir, porque es espiritual. Se llama espiritual todo lo que no depende intrínsecamente de la materia para existir, todo lo que puede existir separado de la materia, como ocurre con el alma porque es espiritual. En 1972, el jesuita español, el padre Óscar González de Quevedo, profesor de parapsicología en las facultades de Anchieta en São Paulo, Brasil, y en la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro, estuvo en España dando cursillos de parapsicología y dio conferencias y realizó pruebas en las que resulta clara la existencia del alma espiritual, y por eso uno de sus libros hace esta afirmación. Hoy no hay ninguna parte del mundo, en ninguna parte de ella, en donde un parapsicólogo pueda llamarse materialista. Todos saben que tenemos un alma espiritual. Es curioso que el libro del doctor norteamericano médico psiquiatra Raymond A. Moody, que está titulado Vida después de la vida, donde recoge los relatos de un centenar de personas que estuvieron clínicamente muertas y que después volvieron a la vida, exponen unas interesantes experiencias en las que se vieron fuera de sus cuerpos físicos, hablando con seres queridos que ya estaban difuntos y sobre todo en contacto con un ser luminoso que les interroga amorosamente sobre su vida pasada. Uno de ellos termina diciendo: después de aquello ya no tengo dudas, sé que hay vida después de la muerte. Expresiones similares se repiten frecuentemente en estos relatos. Hechos similares a los que narra Moody se han investigado repetidamente, como pudimos ver por la televisión española el 8 de octubre de 2003 en el espacio Documentos TV. Varias personas que habían pasado por la muerte dijeron cómo se vieron fuera de su cuerpo y contaron detalles de su operación que no pudieron ver ni oír. Los médicos que explicaban el suceso hablaban de que la mente sigue actuando después de la muerte cerebral, electroencefalogramas planos. Ninguno habla del alma. Y sin embargo, lo que sigue vivo después de la muerte es y será invariablemente el alma. La mente es la acción en el cerebro del alma. De nuevo, la mente es la acción en el cerebro del alma. Sin el cerebro no hay mente, como no hay visión sin ojo. Y aquí lo que quiere decir este sacerdote es que el alma es lo suficientemente inteligente para saber que si no hay mente, es decir, es porque el cuerpo no tiene cómo manifestarla. Si no hay vista, es porque el cuerpo no tiene cómo manifestarla. La vista es una potencia del alma. La mente es una potencia del alma. Si el cuerpo tiene con qué manifestarlas, el alma las manifestará. Si no, no lo hará. Punto 10.6. Dios ha hecho al hombre inmortal. Dice el libro de la sabiduría, en la parte 2, versículo 23. El alma es también inmortal porque es espiritual. Lo espiritual no tiene partes como la materia, y por lo tanto lo que es espiritual no puede morir ni por descomposición y por corrupción de sus partes, porque él no tiene nada de eso por ser espiritual.
ni por corrupción del cuerpo, porque no lo necesita para existir. El cuerpo muere, y los gusanos se lo comen, o el fuego lo consume. Pero el alma no muere, porque es espiritual, y lo que no es material no muere, no desaparece, eternamente permanece. Por ejemplo, yo puedo multiplicar ayudándome de una calculadora. Esa calculadora yo la puedo destrozar de un martillazo porque es material, pero yo no puedo destrozar de un martillazo las tablas de multiplicar porque ellas no son materiales. En el sistema decimal 2 por 3 es igual a 6. Y esto eternamente será así, porque siempre ha sido así y siempre será así. Esta verdad no tiene un final en el tiempo como la materia, porque la calculadora se puede oxidar, porque sí es material, pero no lo es así la tabla de multiplicar, porque ella no es material. El alma no es un ser material, por tanto permanece eternamente, es inmortal. La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia del alma después de la muerte, de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste, y eso es el mismo yo humano. Además, Dios nos ha dado a todos los hombres una ansia tal de felicidad que exige la inmortalidad. Eso se define, señores, como la unión del alma y el espíritu. Recordemos que el espíritu es Dios mismo infundiéndonos la vida. Por eso el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí el sacerdote está hablando específicamente del alma. Si una felicidad es llamada felicidad y se acaba, entonces no es verdadera felicidad. Si a un ciego le devuelven la vista solo por un día, y si a un prisionero le pusieran en libertad solo una hora, ni el ciego ni el prisionero van a ser felices solo con esto. Les atormentaría el pensamiento de que pronto se les va a acabar esa felicidad. La felicidad, para que sea completa, debe serlo para siempre. Como dice Aristóteles, todos los hombres queremos ser felices y en el grado máximo, y sin embargo en este mundo nadie es totalmente feliz. Todos tenemos nuestras penas. En unos van a ser dificultades materiales, en otros van a ser enfermedades, en otros disgustos morales, pero todos tenemos en la vida nubes que nos oscurecen ese sol de la felicidad que tanto ansiamos. Es que nuestra alma está hecha para el cielo, es que sólo allí va a encontrar esa felicidad infinita y eterna que la sacie por completo. Nadie es feliz solo con los bienes de la tierra. El famoso cantante y actor cinematográfico Frank Sinatra tuvo todo en este mundo: fama, dinero, casas lujosas, automóviles, aviones, helicópteros, yates, etc. Sin embargo, a los 52 años, se divorció por tercera vez. Y es que la felicidad no está en los bienes de la tierra. Dice Enrique Rojas en el ABC, el hombre es un ser descontento, su existencia es una toma de conciencia permanente en sus limitaciones. Ortega decía que la esencia del hombre era la soledad, y para Zubiri la inquietud, y para Unamuno el sentido trágico, y para Heidegger y para Kierkegaard la angustia, y para Sartre la náusea. Todo lo humano es deficitario, es indigente. El investigador español el Dr. Manuel Losada, profesor de la Universidad de Sevilla, el 10 de junio del 2001 a las 10:30 de la mañana, dijo en la televisión Canal Sur, en una entrevista que le hizo José María Javierre para Ramón y Cajal, uno de los mayores talentos de nuestra generación, había que partir de dos postulados, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Si Dios ha puesto en el alma humana esa tendencia irresistible de felicidad, es porque está dispuesto a darnos los medios de poder satisfacerla. Lo contrario iría contra su sabiduría y contra su bondad. Es así que la felicidad que apetecemos exige la inmortalidad, y nuestro cuerpo es mortal, y luego nuestra alma tiene que ser inmortal. El Concilio Vaticano II dice: el afirmar la espiritualidad e inmortalidad del alma no es un espejismo ilusorio, sino una profunda realidad. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de mayo de 1979, publicó un documento sobre cuestiones de escatología, en cuyo número 3 se dice: la Iglesia afirma la continuación tras la muerte de un elemento espiritual
del yo que carece durante este tiempo del complemento corporal. La inmortalidad del alma es un dogma de fe. Punto 10.7. Los testigos de Jehová. Estos niegan la inmortalidad del alma porque la palabra del Génesis nefesh significa principio vital, común a los animales y a los hombres. Pero en el Salmo 49, versículo 16, se dice que Dios liberará al nefesh, del justo del Seol. Y la palabra nefesh, que había tenido el significado de hálito vital o vida, toma así el significado de alma, núcleo personal del justo, que Dios toma consigo cuando este justo muere. Y es que la revelación del mensaje bíblico es progresiva porque Dios se acomodaba a la mentalidad del pueblo al cual se dirigía. En su revelación a los hombres, Dios sigue una lenta pedagogía con todo lo que eso conlleva. Era importante la exclusión del culto a los muertos, también con todo lo que eso conlleva. Y paralelo al que tenían los pueblos paganos vecinos, en el que se incluía una cierta divinización de los muertos. Se explica por esto que Dios haya levantado a Israel muy poco a poco el velo que le cubría los misterios del más allá. La distinción entre el alma y el cuerpo no aparece hasta Daniel en el siglo II a.C. Después en el libro de la sabiduría ya aparece clara la idea de la inmortalidad, diciendo que Dios creó al hombre para la inmortalidad. El cuerpo se muere y desaparece, y lo que permanece es el alma. Dijo Jesucristo, no teman a los que solamente puedan matar sus cuerpos, teman más bien al que puede perder el alma en el infierno. Quien cree en mí, aunque muera vivirá, y el que cree en mí no morirá jamás. Con estas palabras Jesús confirma el pensamiento que tenían los judíos, de que el alma seguiría viva después de la muerte. La supervivencia del hombre después de la muerte la expresa Cristo en la parábola del rico Epulón. Punto 10.8. Últimamente, ha circulado una teoría de que la separación del alma y el cuerpo era un dualismo de origen platónico, y que por lo tanto el hombre resucita en el momento de la muerte. Pero no debe olvidarse que tan categorías humanas son las semíticas como las helenísticas, y en este sentido son igualmente aptas para ser instrumentos de la revelación de Dios. Eso de la resurrección es inmediatamente después de la muerte. Es una doctrina rechazada así por la mayor parte de los teólogos católicos, incluso por los protestantes de la talla del Oscar Cullmann, que es profesor de la Universidad de París y una de las primeras figuras de la teología protestante. A su vez, el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe, y Benedicto XVI, afirma, la hipótesis de una resurrección en el momento de la muerte no se puede probar ni lógica ni bíblicamente. Punto 10.9. Cristo habla de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte. En la parábola de Lázaro y el rico Epulón habla de la realidad del infierno después de la muerte, y al buen ladrón le promete el paraíso después de la muerte. Antes había dicho, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Los impíos irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Alegraos y regocijaos, porque es grande vuestra recompensa en el cielo. El Evangelio dice que el Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Luego, si Abraham, Isaac y Jacob están vivos, es porque su alma es inmortal. También San Pablo dice que en esta vida conocemos a Dios imperfectamente, pero que en la gloria lo vamos a ver cara a cara, y añade, deseo morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es indescriptible la felicidad del cielo. Es decir, que está claro que nosotros vamos a seguir vivos más allá de la muerte. Punto 10.10. Tenemos alma inmortal, y eso es nos guste o no nos guste. Esto es una verdad indudable y además es un dogma de fe. Y el que no lo crea se va a enterar, porque le guste o no, se va a morir. Y los que no creen en Dios se van a enterar de su error, porque les guste o no, se van a morir. Y los ateos, y los que discuten, y los que maldicen, y los que dicen que Dios es una invención humana,
y los que adoran al universo como si no existiera Dios, se van a enterar porque se van a morir. Negar que tenemos el alma es como el que niega que tiene un hígado, porque no lo ve y porque no lo siente. Somos como somos, independientemente de cómo vamos a querer ser o de cómo quisiéramos ser. Dentro de 1.000.000.000 de años estaremos todavía vivos y felices en el cielo o sufriendo en el infierno, pero les guste o no, vamos a estar vivos. Y vivos para siempre. Yo soy inmortal porque yo tengo un alma inmortal, y yo soy lo que soy por mi alma. El alma me da lo más importante de mí. El alma soy yo. El cuerpo me da el ser alto, el bajo, gordo, flaco, pero el alma me da la inteligencia, la simpatía, la lealtad, las potencias, los dones infusos y adquiridos. Lo que hace al hombre ser lo que es su alma espiritual. Por eso es que somos inmortales y que viviremos eternamente. Viviremos para siempre, y para siempre vamos a ser felices o para siempre vamos a sufrir. Esta felicidad o ese tormento va a depender de los años, por pocos o muchos que sean, en este mundo. Y por otra parte, ante la afirmación de Cristo como Dios y de que el hombre sigue vivo más allá de la muerte, es lógico y prudente tener esto en cuenta. Si yo voy por la carretera y me encuentro un letrero que dice carretera cortada después de la curva y puente hundido, lo lógico sería frenar, porque tomar esa curva a toda velocidad es suicida. Quien vive en esta vida sin preocuparse de la otra, aunque no lo quiera creer, es un loco. Y lo lógico, y lo racional, y lo inteligente es vivir aquí pensando en lo que ciertamente va a venir después de la muerte. Porque podrás tener todo, podrás tener pensamiento científico, podrás tener pensamiento lógico, podrás lógicamente, según la ciencia pobre humana, creer que tienes una explicación para decir cómo Dios no existe. Pero tengas lo que tengas, por poderoso que seas, por fuerte que seas, por rico que seas, vas a sufrir la muerte. Y después de la muerte, nada de este mundo tendrás, pero el juicio de Dios sí que lo conocerás. Nos preocupamos mucho de nuestro futuro inmediato, seguro de los accidentes y de la enfermedad y de la vejez, y nos olvidamos de nuestro futuro definitivo, que es la vida eterna, porque recuerden que la muerte no tiene edad, no tiene tiempo, y ella tiene una agenda ocupada todo el día, todos los días y todas las noches, y es una visitante exacta y puntual. Nunca llega por una coincidencia, llega cuando debe llegar y como debe llegar, y hace lo que debe hacer como lo debe hacer. Recuerden siempre, la muerte solo hace dos cosas: te quita el cuerpo y te fija la voluntad. La póliza de este seguro y del seguro de que tengas una buena voluntad y una eterna salvación no es otra cosa que las buenas obras. Por tanto, caridad, oración, ayuno, penitencia. Y por conservar o mejorar la salud o la buena presencia física y todos los etcéteras, hacemos los esfuerzos y los sacrificios y nos gastamos el dinero. Pero, ¿abandonamos la salvación del alma? Si la perdemos, entonces lo hemos perdido todo y para siempre. Si la salvamos, nos hemos salvado y para siempre. La preocupación por nuestra salvación nos impedirá vivir en pecado mortal, porque una muerte repentina nos llevaría a una condenación eterna. Son frecuentísimas las muertes repentinas, como accidentes, enfermedades inesperadas y fulminantes, infartos, diabetes, y hay una lista enorme de enfermedades y de causas que te llevan a una muerte repentina. ¿Quién dormiría tranquilo si tuviera una víbora en su cama? Muchos habrá en el infierno que dejaron su conversión para después, y ese después no llegó nunca porque ellos murieron antes. Por ejemplo, los que dicen no creo en Dios y nunca oran. El que ora se salvará, el que no ora se condenará. Jesucristo nos lo avisa repetidas veces en el Evangelio. Ustedes no saben el día ni la hora. Y no lo jugamos todo a una sola carta, porque solamente se muere una sola vez. Y lo único que te llevas son tus obras. Así que no hay una segunda oportunidad. Todo es a cara o cruz. No hay un término medio entre salvarse y condenarse.
es el cielo o el infierno, y eso es para toda la eternidad. El equivocado, en el momento de morir, no va a poder rectificar su error jamás. Una persona consecuente siempre aprovechará esta vida para hacer todo el bien que le sea posible. En la hora de la muerte, nos arrepentiremos no solo del mal que hayamos hecho, sino también del bien que pudimos haber hecho y que idiotamente no hicimos. También vamos a arrepentirnos de que no reconocimos que hay un verdadero Dios, porque deben recordar que en la muerte el alma, lo quiera o no, doblega su voluntad al justo juez. No debemos hacer las cosas porque nos gusten, sino porque nos conviene para el bien del alma y del cuerpo y para el bien de los demás. Y aún mejor que esto, porque esa es la ley y el mandato del único Dios que estableció no solo las leyes naturales, sino las leyes eternas y espirituales. Cada día deberíamos hacer una buena acción y cada día hacer también una cosa que no nos apetece, sobre todo si es en bien del prójimo. Si alguien estuviera cierto de que pronto va a ser trasladado a otro lugar para el resto de sus días, ¿entonces no le sería lógico que trasladara allí todos los bienes que le fueran posibles? ¿Sería necio gastar el dinero en decorar una casa que pronto se va a dejar y despreocuparse de acomodar la casa donde se va a vivir el resto de sus días? Eso es por lo mismo que el cristiano debe procurarse atesorar para el cielo. Punto 10.11. El dogma de la inmortalidad del alma no tiene nada que ver con la hipótesis de la reencarnación, porque esta es propia del hinduismo y del budismo, y eso es inaceptable para un católico. Tampoco hay que confundir el orar por los difuntos o la invocación a los santos como mediadores ante Dios con la evocación de los espíritus que es propia del espiritismo, y que repetidas veces ha sido condenada por la Iglesia. No es lícito evocar a las almas de los muertos, ni recibir respuestas, ni descubrir cosas lejanas y desconocidas, o etcétera, a menos que Dios, por un conocimiento infuso, o por un don divino, así lo permita para gloria suya. Hay una diferencia fundamental entre invocar y evocar, y ésta pretende siempre una comunicación perceptible. Aquella no es más que una forma de oración o súplica. Las prácticas espiritistas pretenden siempre contactar con los muertos. Pascal aduce al testimonio de Bozano, el espiritista de la fama europea, quien afirma que en el 98% de los casos todo es fraudulento, pero sí que puede haber casos reales con intervención diabólica. El señor obispo de Stockton, California, en Estados Unidos, Donald W. Montrose, publicó una carta pastoral interesantísima sobre el ocultismo y el satanismo y las supersticiones, y en ella empieza diciendo: por ocultismo entendemos una influencia suprahumana o sobrenatural que no es de Dios y que comúnmente asociamos con lo que tiene una influencia demoníaca. En el juego de la cuija, esto consta de las intervenciones diabólicas. El sacerdote exorcista de la novela histórica El Exorcista dijo por la televisión mexicana que la posesión diabólica en la que él intervino tuvo lugar jugando a la cuija. Así me lo dijo a mí en México, quien lo oyó directamente. El célebre exorcista, el padre José Antonio Fortea, dice que los que juegan a la cuija le tienden al demonio muy cerca o dentro de ellos, así que tienen al demonio así. El 1 de marzo del 2005 murió en Wisconsin, Estados Unidos, el padre jesuita Walter Halloran, que participó en 1949 en el exorcismo de Robbie Mannheim. Este fue poseído por el demonio cuando estaba jugando con la cuija. Esta posesión diabólica fue publicada unas semanas después por la revista The Catholic Review. Un ejemplar de esta revista cayó en las manos de William Peter Blatty, y este cuate pensó que era un magnífico material para hacer una novela. Y así es que nació la novela que conocemos como El Exorcista y que después se hizo la película.